Primero, y, y muy importante, es la capitalización del Banco de Reserva, número uno. Número dos, el concepto de banca solidaria. Y número tres, las inversiones del Estado Dominicano en activos financieros. Entonces, empezando por la capitalización del Banco de Reserva, la cual está contenido en un anteproyecto que se está discutiendo en el Congreso de la República Dominicana, el cual establece capitalizar utilidades no distribuidas y acumuladas por alrededor de 29.000 millones de pesos, pasando entonces el Banco de Reserva de un capital de 10.000 millones de pesos, todas suscritas por el Estado Dominicano, a 39.000 millones de pesos, todas suscritas por el Estado, y en este caso entonces se tomarían esas utilidades no distribuidas para capitalizarse en ocasión de este aumento de capital que se propone en dicho anteproyecto de ley. Eso por ese lado. Quiero que vayamos haciendo más o menos una especie de aparte para que finalmente entonces colegiemos todas estas decisiones de carácter financiero para sacar nuestras conclusiones. Por otro lado, y no menos importante, si mal no recuerdo, en el mes de octubre, la Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó un anteproyecto de ley, el cual daba al traste con la inversión de 30 millones de dólares en lo inmediato hasta alcanzar los 120 millones de dólares en el futuro en el Banco Centroamericano de Inversión y Exportación, el BCIE. En ese sentido, el Estado Dominicano toma un préstamo con la finalidad de invertirlo en el Banco Centroamericano, en donde República Dominicana tiene una participación, además de formar parte del board, del Consejo de Administración de dicho banco. Este monto alcanza los 30 millones de dólares en lo inmediato. Y aquí el análisis al respecto de las decisiones financieras que está tomando el Estado Dominicano. Vamos a ver, si bien es cierto que el Banco de Reservas es uno de los bancos más rentables de República Dominicana y que existe la posibilidad de que invertir en el Banco Centroamericano de Inversión para la República Dominicana puede generar algún retorno en función de los niveles de rentabilidad de dicha institución financiera, no menos cierto es que para tomar una decisión de inversión en activos financieros, como es el caso, eso supone que el Estado, la institución o la persona física de que se trate, debe tener una de tres condiciones, que supone ser la más aceptable para tomar este tipo de decisiones. Estamos hablando de que tiene que tener unas finanzas saneadas. Las otras dos variables son unas finanzas equilibradas y unas finanzas deficitarias, que es el caso de República Dominicana. ¿Y a qué me refiero? La inmensa mayoría de ciudadanos, inclusive hasta googleándolo, para tomar una decisión de ahorro o inversión, eso supone que tú debes tener unas finanzas saneadas. Porque si tienes unas finanzas deficitarias y tomas dinero prestado, ¿verdad? En lo inmediato, tú lo que estás haciendo es comprometiendo aún más tus ingresos futuros. No obstante, República Dominicana tiene una serie de deficiencias de carácter social y de carácter económico, puesto que el nivel de endeudamiento que actualmente exhibimos, lamentablemente, no da como resultado un retorno suficiente que permita pagar de manera adecuada los ingresos que ya están comprometidos en República Dominicana. Y por eso yo cuestiono en términos profesionales la decisión de tomar dinero prestado para invertir en activos financieros. Para que la gente tenga una idea de lo que es un activo financiero, no es más que comprar cualquier tipo de papel comercial. Y cuando hablo de papeles comerciales me refiero a acciones, bonos, pagarés, entre otros instrumentos financieros que te pueda ofrecer el mercado, valga la redundancia, el mercado financiero. Entonces, estas inversiones, en ocasión de que República Dominicana se encuentre en una situación deficitaria, real y efectivamente no se corresponden cuando
Primero se avecina en el mediano plazo, en el corto plazo, una crisis producto de esa misma vorágine que tiene inclusive el ciudadano de clase media baja en invertir en activos financieros que no producen riqueza ni generan bienes, es el caso de República Dominicana, y que además necesita generar productos, bienes y servicios que le agreguen valor a la economía, tanto desde el punto de vista de la producción como desde el punto de vista de la generación de empleo, ¿verdad? Y finalmente eso se traduzca en un crecimiento de la economía y finalmente se logre el pleno empleo y el empleo bien remunerado, que es en lo que finalmente debe traducirse. Ahora bien, con esta decisión, ¿qué está haciendo el Estado Dominicano? Primero, colaborar con una crisis de carácter financiero que en el corto plazo se ve venir. Es suficiente, está suficientemente debatido ese hecho. Y por otro lado, entonces, no está haciendo inversiones adecuadas en función de lograr ese índice de desarrollo humano que deseamos y además ese retorno que produzca el pago en lo inmediato de esas deudas que ha contraído el Estado y que en este momento rondan alrededor del 72% del Producto Interno Bruto. Pero haciendo un ejercicio más llano, Olga, oye qué belleza, en el caso del Banco de Reserva. Y aquí que me disculpen mis amigos del Banco de Reserva, porque no estoy nada de acuerdo ni siquiera con el planteamiento. Yo creo que a pesar de yo estar en oposición y estar en desacuerdo con muchísimas decisiones de tipo política, yo creo que Luis Abinader, en este caso, estaría en una mejor capacidad de invertir esos 29 mil millones de pesos que van a ser capitalizados en el Banco de Reserva, que lo que va a hacer el Banco de Reserva en este momento. Porque lamentablemente escuchamos como el mismo superintendente de banco, a través de también mi emisora, dijo que lamentablemente por políticas administrativas de las mismas instituciones financieras, para ellos les es más rentable, ¿verdad?, el prestarle a un ciudadano que quiera un carro nuevo que para comprar un tractor o un camión que le puede servir para trabajar, lamentablemente. Ahora, yo creo, aún así, que Luis Abinader puede darle un mejor uso a esos 29 mil millones de pesos que forman parte de las utilidades no distribuidas, que son parte del patrimonio del Banco de Reserva, y que se inviertan en los sectores agrícolas, en la agroindustria, en la industria, en la manufactura, en la innovación y la tecnología. Aún en ese escenario, en donde me atrevo a recomendar que no se apruebe ese anteproyecto de ley y que se le resolute a través del mismo Congreso de la República que sea el gobierno dominicano quien disponga de estos fondos, ya sea inclusive para bajar el nivel de endeudamiento o para bajar el déficit, que cerrado al mes de octubre ronda los 159 mil millones de pesos según el último informe presentado por el Ministerio de Hacienda a los fines de la aprobación del ajuste presupuestario que en República Dominicana fue sometida por el gobierno. Pero estas inversiones representan en algún punto algún tipo de beneficio para el gobierno dominicano en función de lo que se está invirtiendo y lo que pueden recibir, o de plano no existe ninguna ventaja. No, claro, hay una ventaja. Pero el hecho es que en este momento, mira, esa es muy buena tu pregunta. ¿Tú sabes por qué? Porque en algún momento quizá me saquen este programa en función de lo que acabo de decir. El Banco de Reserva es una institución económicamente viable, ¿verdad? Y que genera beneficio. Ahora, en la coyuntura en la que se encuentra República Dominicana, en donde tenemos un déficit acumulado sumamente importante, en donde hay un sinnúmero de responsabilidades sociales las cuales el gobierno no ha podido solventar, yo creo que se le agrega más valor a la sociedad dejando que Luis administre, el presidente de la República, don Luis Abinader, administre estos fondos y no que se capitalicen en el Banco de Reserva y sobre todo por lo que, vuelvo y te repito, estableció el mismo superintendente de bancos, don Alejandro Fernández.
porque lamentablemente ese dinero va a ir a crearle inclusive presión económica al gobierno. ¿En qué orden? Bueno, ese dinero va a salir a prestarse en la inmensa mayoría a través del Banco de Reserva para préstamos de consumo de productos que en su inmensa mayoría son importados, ¿verdad? Creándole presión a la tasa, aumentando los niveles de inflación, entre otras variables no menos importantes. Entonces, de manera puntual es eso, que República Dominicana no está en condiciones de capitalizar ese dinero. Yo creo que se le haría un gran favor a los dominicanos y a todo el pueblo en sentido general, por ejemplo, tomando ese dinero, ¿verdad? Autorizando el desembolso de esas utilidades no distribuidas a los fines de que el gobierno, por ejemplo, reduzca su déficit. Ese es un dinero importante y que daría al traste o daría como resultado que nos situáramos en una mejor posición financiera, que la tenemos ahora mismo. Cuando yo te escucho diciendo eso, yo asumo que el gobierno tiene un equipo económico que es capaz de llegar a esas conclusiones igual que tú. Entonces, ¿a qué tú piensas? Un análisis totalmente especulativo. ¿A qué tú piensas que obedece el hecho de que se haya tomado esa decisión por encima de lo que tú planteas? Mira, yo creo, en sentido general, que hay una falta de planificación en todo el orden financiero del gobierno. Bueno, la brillantez de la inmensa mayoría de economistas y expertos en materia de finanzas que tiene el gobierno no entra en discusión. Ahora, si de entrada a ti te proponen, mira, actualmente el banco está teniendo una rentabilidad, por poner un ejemplo, no sé cuál es, pudiera analizarlo más adelante, tiene una rentabilidad de un 20% anual y tú tienes que una tasa de política monetaria de un 3%, tú dices, bueno, vamos a reinvertir este dinero y a obtener mayores beneficios económicos. Eso de entrada está bien. Ahora, cuando tú haces un análisis macroeconómico de la calidad de tu crédito, de tu nivel de endeudamiento, de tus compromisos fiscales en cuanto al gasto se refiere, entonces ya tú debes, como le recomiendo a cualquier dominicano que haga, inclusive en ocasión de recibir el doble sueldo. Eso es como que un dominicano va a recibir el doble sueldo y decida, qué sé yo, comprar un certificado financiero cuando tiene que cubrir un año y pico de pandemia, que todos sabemos que en alguna medida nos ha afectado a todos. Entonces eso es algo parecido a eso, salvando las distancias. Entonces, ese es el hecho. No creo que es que alguien se siente a decir, miren, vamos a hacerlo mal, o no vamos a tomar una decisión relativamente adecuada. No es así. Sino que tal vez no se sientan a ver el panorama en sentido general de todas las variables que circundan alrededor del gobierno, porque si el ministro de Hacienda fue el mismo ciudadano que preparó el anteproyecto que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, va a ver ahí que hay un déficit todavía, a pesar de que hemos tenido un aumento en la recaudación. Entonces, vamos a reducir ese déficit. 29 mil millones de pesos es casi un 0.5 de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, ese número nos pone en una mejor posición financiera. Entonces, asimismo, Israel, criticar el hecho de que se esté haciendo... Perdón, Israel, es que Ajá. Valentín te quiere hacer una pregunta. Adelante, Valentín. Israel, ponte el asunto para que tú escuches. Uno no sea así, mijo. Perdón, Porque tú adelante. crees que uno no te escucha. Mira cómo Olga inició su pregunta. Cuando yo te escucho decir esto, ve, ella te escucha, yo te escucho, la gente te escucha. Entonces yo quisiera como que eso del déficit, tú me lo plantees a mí en la forma en que eso impacta, no solamente a la economía en términos globales, a la macroeconomía, como se llama, sino que haga como dice Hipólito Mejía, amárrame la macro con la micro y dime cómo eso a nosotros nos afecta o nos beneficia. Muy bien. Mira, lo voy a poner con un ejemplo lo más explícito posible. Vamos a suponer un ciudadano o una empresa, vamos a poner una empresa, que gasta anualmente 1 millón de pesos. Esa condición es sine qua non. Él va a gastar 1 millón de pesos en el peor de los escenarios, reduciendo todos sus gastos y todo eso, que es lo que normalmente pasa en una empresa. Ahora bien, después del Consejo de Administración de esa empresa y sus gerentes, analizar sus ingresos, se dan cuenta que no van a poder llegar a ese 1 millón de pesos, que solamente van a llegar a 750 mil pesos en ingresos. Automáticamente hacemos una resta y si tenemos 1 millón de gastos y 750 mil de ingresos,
vamos a tener una diferencia de 250,000 pesos. Ese es el déficit en el caso de República Dominicana. Ahora, ¿qué va a pasar con esa diferencia? Si ya yo llevé mi nivel de gasto al mínimo, que yo tengo que buscar un mecanismo de financiamiento. Entonces, ¿qué yo hago? Bueno, yo o tomo una de las tarjetas de crédito para financiar con un extra crédito o con la misma tarjeta de crédito la mayoría de los gastos, hasta 250,000 pesos, y pagar interés por esa cuota mínima que estoy consumiendo, o accedo al extra crédito, o accedo a una línea de crédito, o tomo un préstamo y le sumo simplemente el costo por los servicios financieros para poder sobrevivir ese año, y el año que viene entonces, ¿verdad? Ver cómo mi situación económica mejora partiendo del punto de vista de que mejoren mis ingresos. Ahora bien, ¿qué pasa? Ese mismo ciudadano, por poner un ejemplo, o esa misma empresa tiene acciones en una compañía cualquiera y resulta que esa empresa tiene beneficio el año del cual acabamos de hacer el análisis, ¿verdad? Y esos beneficios rondan por alrededor de 75,000 pesos. ¿Y qué deciden unilateralmente o no unilateralmente? ¿Qué deciden los socios del consejo? En vez de tomar ese dinero para cubrir ese déficit o para mejorar la calidad del gasto o cumplir con algunas de las responsabilidades sociales que tiene al respecto del manejo de su empresa, deciden dejarlo en la misma institución y capitalizarlo. Porque todavía tú no lo capitalizas, tú puedes acceder en años próximos a ese dinero, pero en el momento que lo capitalizas, para tú poder acceder a ese dinero de manera directa, tiene entonces que producirse una reducción de capital y distribuirse esas acciones, o en su defecto entonces esperar que rindan nuevos beneficios esas mismas reinversiones. Entonces, en la situación puntual que tiene República Dominicana, que tenemos un presupuesto deficitario, hacer ese tipo de inversiones no tiene ningún sentido, Valentín. Espero que me haya más o menos entendido. Se fue Valentín. Entonces, por ese mismo lado, tenemos la situación del BCIE de República Dominicana, de Centroamérica, el Banco Centroamericano de Inversión y Exportación, en donde República Dominicana se endeudó para invertir 30 millones de dólares, cosa que tampoco le encuentro sentido, porque República Dominicana tiene necesidades insatisfechas en todos los órdenes, desde el punto de vista de la promoción de la producción local y no del consumo. Por otro lado, señores, yo quiero hablar de la banca solidaria en República Dominicana, y todo esto al respecto de la creación de lo que es Promipyme y Banca Solidaria en República Dominicana. Si mal no me acuerdo, Leila, tú que eres prima de Hipólito, Promipyme y Banca Solidaria se crearon en el gobierno de... ¿Qué tiene que ver que yo sea prima de él con su gestión? No, Dime. por si acaso, para que no te vaya a olvidar. Didi, que primera mano, ve, de fuentes de primera mano. Oye, ahora. Mira, Leila, entonces se creó Promipyme y Banca Solidaria con la finalidad de que en alguna medida esa brecha que existe entre quienes usan y quienes no usan los servicios financieros, que estadísticamente, partiendo de la encuesta del 2019, que es la única que tenemos, cerca del 54% de la población hábil para tener un servicio financiero no lo tiene ni le interesa en República Dominicana. Ahora, Amén, hermano. amén, hermana en Cristo. El hecho es que República Dominicana tiene esa deuda financiera, por así decirlo, con la inmensa mayoría de dominicanos, y en ese orden se crea Banca Solidaria y Promipyme. No voy a hacer un periplo por lo que ha pasado en los últimos años, pero sí debo acotar lo que está pasando en la actualidad. Lamentablemente, así decirlo,
Banca Solidaria y Promipyme en este momento no están jugando el rol para el cual fueron creados. Es increíble lo que hay que hacer para que un ciudadano común y corriente, un ciudadano de a pie, pueda acceder a una de las facilidades crediticias de Promipyme en este momento histórico de Promipyme, que es una dependencia del Ministerio de Industria y Comercio. Pero no se debe con la situación económica devenida por el COVID o es más bien un tema administrativo de acceso limitado. Mira, ¿A qué tú entiendes que se debe esa situación? Yo no sé si ustedes recuerdan, Olga, al respecto de la pregunta que me haces, que Banca Solidaria suponía que iba a salir a las ciudades, a los barrios de menos poder adquisitivo e identificaría amas de casa que tuvieran, qué sé yo, que fueran modistas, que tuvieran un salón de belleza, que tuvieran una pequeña pulpería, que vendieran empanadas. Y asimismo, a los hombres que realizaran alguna actividad, aunque sea informal, pero que pudiera ser relativamente financiable, ¿verdad? Poniéndole capital en las manos, eso es lo primero. Y segundo, entonces, bancarizándolo. Eso en alguna medida se produjo en alguno de los periodos de operaciones de banca solidaria. Ahora, en este momento en donde República Dominicana más lo necesita, yo quiero que alguien, inclusive si nos pueden llamar en este momento aquí a la emisora, que vea, que nos llame, que haya hecho una solicitud de cualquier facilidad en Promipyme y me deje mentir de la inmensa cantidad de documentos que ni estando organizados fácilmente se cumple. Mira, Brian está levantando la mano. ¿Tú puedes contarnos tu experiencia, Brian? Acto de bautismo. Toma un micrófono. Certificado de primera comunión. Claro. Mira, se suponía que era una facilidad para los emprendedores que están formando su empresa y todo eso. Me pidieron acta de nacimiento mía y de mi esposa. No sé por qué mi esposa, pero porque era yo que estaba solicitando. Mía y de mi esposa, porque ella era la garante. Contrato de alquiler de la casa donde yo vivía. Certificado de no antecedentes. Me pidieron un estado de cuenta de mi cuenta. De banco. De banco. De todas mis cuentas, de todos los bancos. Estado de tarjeta de crédito, todo eso. Y al final no me dieron nada. O sea que como quiera no te dieron nada. No. Entonces, lamentablemente se ha desnaturalizado la esencia de Banca Solidaria. Y aquí tengo que llamar la atención del señor Porfirio Peralta, quien hasta el día de hoy ha manejado alrededor de 9,000 millones de pesos, ¿verdad?, a tasas que suponían ser preferenciales o que suponen ser preferenciales, pero que lamentablemente le ha sido relativamente imposible a la inmensa mayoría de ciudadanos que quieren emprender, que necesitan los fondos para realizar su actividad económica y que finalmente entonces van a poder bancarizarse, que es una necesidad inclusive nacional, el hecho de que si nosotros logramos que el 80% de los ciudadanos con edad hábil y condiciones hábiles para bancarizarse lo hagan, inclusive se reduce en un alto porcentaje hasta la evasión tributaria. Y aumentan las recaudaciones porque cada vez que alguien hace una transferencia o emite un cheque o paga un servicio por internet, paga el 0.15%. Entonces, ¿cómo es posible que Promipyme en la administración de Porfirio Peralta se esté dando el lujo, ¿verdad?, y no haciendo nada en sentido general? Mira, casualmente pregunté por eso y aquí tenemos un testigo de excepción, alguien que vivió, que pasó por esa situación y que lamentablemente a pesar de eso no pudo haber sido, no fue beneficiado con el mismo. No obstante también, señores, el mismo presidente de la República dijo, no se debe considerar el último año de la situación crediticia de los ciudadanos. Y si no tiene facilidad de crediticia, como el 54% de la inmensa mayoría de ciudadanos que en República Dominicana pululan en todo el sistema económico de nuestro país. Entonces, yo creo que debe replantearse
la situación de Promipyme para que real y efectivamente le agregue valor al sistema financiero dominicano. ¿Tú tienes estadísticas de cómo en relación a años anteriores ha disminuido la capacidad, o no la capacidad, el acceso a este tipo de facilidades de crédito? Mira, los números que manejo al respecto del dinero que se ha prestado son los que la misma institución publica, cosa que tampoco creo mucho, porque se han manejado relativamente mal, pero entiendo que es relativamente cierto el número de los 9.000 millones de pesos, porque fue publicado inclusive hasta por el presidente. No obstante, pudiera manejarse más dinero. Promipyme pudiera manejar 200.000 millones de pesos, por ponerte un número, y que se tome prestado para prestar, pero que llegue real y efectivamente a esos sectores que, por ejemplo, no están bancarizados, Luis, te repito, que se les formalice. Ahora, si para tú tomar ese dinero prestado, inclusive en ocasión de la situación sanitaria que vive República Dominicana, tú necesitas tener un crédito limpio, tú no le vas a prestar a nadie. Tú necesitas tener crédito, tampoco le vas a prestar a nadie. Tú sabes, si es cierto que se deben tomar las premisas necesarias para asegurar el retorno de ese dinero, tampoco tú no puedes crear, ¿verdad?, un concepto de esa seguridad que sea imposible de cumplir, inclusive en ocasión de la informalidad de los ciudadanos. Bueno, mira, en el caso de Brian, me dice que tiene tarjeta de crédito, que tiene crédito y que tenía cuenta de banco, y aún así no fue beneficiado. Tú sabes, entonces, yo creo que debe el gobierno, en este caso, Leila, llamar la atención de tu amigo Hito, Amigo tuyo también. amigo nuestro, definitivamente, sí, de ver qué es lo que pasa en Promipyme y que se replantee. Que si en alguna medida, ¿verdad?, el Ministerio de Industria y Comercio, cosa que también dudo, tiene los logros que exhibe, se acaba de certificar ISO 9001, tiene medalla de oro en transparencia y tiene un reconocimiento de la AIRD. Bueno, pues mira a ver qué es lo que pasa en Promipyme, porque la verdad es que se ha desvirtuado, se ha desnaturalizado. ¿Quién tiene todo eso, Israel? ¿Cómo es? ¿Quién es que tiene todo eso? ¿Quién es que tiene todos esos reconocimientos? Eso es el Ministerio de Industria y Comercio y en este caso de manera específica Promipyme. Porque no si para Promipyme prestar, bancarizar y formalizar a un micro, pequeño y mediano empresario, tiene que llenar esa serie de requisitos y burocracias, pues definitivamente no tiene sentido que le pasen ese dinero, esos 9.000 o 10.000 millones de pesos que tiene en cartera, que se lo pasen al Banco de Reserva y que quiten esa institución, porque no tiene ninguna razón de ser en este momento. Esa institución en manos de la administración actual, que esperábamos que iba a generar un cambio y que iba a ser una administración para la gente, lamentablemente no se ha logrado. Y yo espero que esta crítica que hago, porque definitivamente me siento identificado con esa inmensa mayoría de sectores informales que quieren en alguna medida bancarizarse, porque uno se lo dice, que quieren formalizarse, pero que lamentablemente, como en otras ocasiones, nacen con las alas rotas, se la cortan las alas. Entonces, lamentablemente, nuestro amigo Porfirio Peralta de Promipyme no está jugando un rol adecuado en la materia para la cual fue nombrado como director de Promipyme. Por otro lado, Valentín, que ya se me está acabando el tiempo, los 45 minutos de hoy. Qué bueno que así sea. Qué bueno. Hay que hablar de que bajaron los combustibles. No obstante, algunos de ellos subieron, pero reconocer que en alguna medida bajaron y que en el día de hoy, no sé si ustedes supieron, que el ministro de Industria y Comercio, Hito Bisonó, se reunió con el sector transporte a los fines de tratar de que los precios del transporte, ¿verdad?, no solamente de personas, sino también de cargas, no se vea afectado en el corto plazo. En relación a esto, yo lo único que quisiera es, ¿verdad?, que no comprometamos aún más al gobierno al respecto de esas prebendas que de manera particular se crean. Yo creo que ya hay que asumir con responsabilidad lo que hasta ahora República Dominicana ha vivido. Y si tienen que aumentar,
que aumenten. Pero si van a crear subsidios especiales como en años anteriores que terminan lamentablemente en sometimientos legales, lamentablemente yo no puedo ir de acuerdo con eso. Por otro lado, y no menos importantes, Valentín, que el gobernador del Banco Central publicó que República Dominicana proyecta cerrar el año con alrededor de 3.000 millones de dólares en inversión extranjera directa. Ese es un número bastante importante y que al cierre del 31 de octubre tenemos alrededor de 2.300 millones de dólares acumulados por concepto de inversión extranjera directa, lo que supone estar en consonancia con el año 2019, que es el año de referencia que yo tomo, y claro, un poco más que la del 2020, que fue el año pandémico. Esto viene a fortalecer nuestras reservas internacionales, que en este momento se encuentran en 12.503 millones de dólares, lo que serviría, en ocasión de ser necesario, para hacerle frente a importaciones por alrededor de 9 meses. Estas reservas son bastante importantes. Y recordar que han sido estas inversiones extranjeras directas y las remesas que ya rondan alrededor de los 10.000 millones de pesos al cierre del 30 de septiembre, un poco más, un poco menos, que le han agregado ese valor a la economía dominicana y que han sido el sustento de la misma, lo que ha permitido no solamente que el peso dominicano se aprecie frente al dólar en alrededor de 2.2%, sino que también se haya controlado relativamente la inflación y no se nos haya salido de la mano, que aunque en la región somos el tercer país con mayor índice de inflación, definitivamente si esa variable no se hubiese dado del aumento en nuestras remesas, pues la situación fuera más crítica, Olga. ¿Qué tanto han aumentado las remesas? En República Dominicana, en relación al año 2019, un 47%, y con relación al año 2020, un 38%. Una pregunta. Yo sé que inicialmente este aumento se dio por los paquetes económicos que aplicaron en la economía norteamericana a través de todas esas inyecciones que realizó el gobierno. Pero estas ejecutorias económicas continúan o este aumento en las remesas provienen de otros factores. No, las remesas son directamente proporcional a las ayudas sociales norteamericanas, porque de hecho en los primeros 4 meses del año 2020, posterior al inicio de la pandemia, Estados Unidos perdió alrededor de 30 millones de empleos, de los cuales la inmensa mayoría eran de latinos, dentro de lo que se encontraban los dominicanos. Ahora, posteriormente al anuncio de estas ayudas, entonces la inmensa mayoría de dominicanos se ha estado beneficiando con ello, porque inclusive en algunos casos están cobrando, en la inmensa mayoría de los casos, están cobrando más que lo que cobraban cuando trabajaban, porque están cobrando por cada uno de los miembros de la familia en estado de desocupación y por los menores de edad. Entonces, una familia que en promedio devengaba al mes, qué sé yo, 3.000, 4.000 dólares fácilmente, si son 5 o 6 miembros, están cobrando 7, 8.000 dólares sin trabajar. Entonces, ahora bien, en función de la situación económica que tiene Estados Unidos, pues eso supone que no va a pasar de diciembre esas ayudas. Y que, entonces, con la situación que tenemos en República Dominicana, y ya Estados Unidos reponiendo su situación económica normal, entonces eso nos va a afectar de manera directa, puesto que esos dominicanos no van a recibir esos dineros que vienen en su inmensa mayoría a agregarle valor a la economía dominicana. ¿Y el turismo? El turismo va muy bien, debemos reconocerlo, no obstante el hombre de la capa, yo no sé cómo que lo hace, David Collado. El hombre de la capa, explícame. El hombre de la capa, tú sabes, yo no quiero verme muy crítico, pero yo te voy a decir algo. Pero sé libre. No, porque a David no se le pega nada. Señores, aquí... Es que el que nunca dice nada, no se le pega nada. Pero no. David dijo una barbaridad. Inclusive, y había un grupo de gente frente a él que estaban aplaudiendo como foca. Señores, David Collado le abrió las puertas al mundo. Vengan para República Dominicana. Que aquí adentro nosotros le vamos a poner un seguro.
Ustedes recuerdan ese hecho que se anunció con bombo y platillo. Y había gente aplaudiendo esa locura. Leila, tú que eres experta en COVID. ¿Que aquí vamos a qué? ¿Aquí No, qué? que venga todo el mundo aquí a República Dominicana. Que aquí vengan todos los enfermos, vengan como quiera, que no necesitan prueba de COVID, ni necesitan vacunas, ni necesitan nada. Vengan a República Dominicana, que aquí nosotros le vamos a suministrar un seguro cuando ustedes vengan. Cuando nosotros estábamos en un 90% de ocupación en hospitales públicos y clínicas privadas. Y aquí había gente aplaudiendo eso en un acto multitudinario como Foca. Entonces, este país yo no lo entiendo. Yo no sé si es producto de la ignorancia, pero dime, Leila. Son los pollos. ¿Tú crees que eso merece un aplauso? Así que los pollos. A los pollos se les pega todo. Entonces, ¿eso merece un aplauso? Yo creo que no. Ahora bien, no debo dejar de reconocer que en los meses de octubre y noviembre, República Dominicana tiene cifras récord en cuanto a la llegada de turismo, inclusive superando años anteriores. Pero tú sabes que yo creo que eso se debe, no quizás, no quiero quitarle mérito al ministro, pero yo creo que eso está muy relacionado con el tema de cómo ha marchado el tema de la vacuna aquí en el país. Yo creo que eso ha dado más confianza. Claro que sí, claro y que sí. que en cierta forma eso que sucedió ha sucedido precisamente por esa política de vacunación masiva, esa insistencia de parte del Gabinete de Salud. Yo creo que eso en cierta forma ha influido en el tema de la confianza para que la gente venga a disfrutar de los atractivos turísticos del país. Claro que sí, yo creo, estoy muy de acuerdo contigo. No obstante, hay otros detalles que se pudieran criticar en lo que se trata la parte del turismo, que fue el tema de Uber y sí. que eso en alguna medida nos resta valor. Y por otro lado, desde el punto de vista de la gestión administrativa del actual ministro, David Collado, ustedes recuerdan que él publicó que se habían ahorrado alrededor de 2.247 millones de pesos. Bueno, pues resulta que la verdad es que eso fue falta de eficiencia administrativa y que se vio evidenciado en el anteproyecto de modificación al presupuesto que sometió el Poder Ejecutivo, en donde le quita exactamente esa misma cantidad de dinero. Porque nos sigan hablando ahí. Exactamente, que es el resultado de no ejecutar los presupuestos, ¿verdad? En el tiempo que usted plantea, porque otra cosa... O sea, que el presidente tiene mayor eficiencia de aplicación del presupuesto que los ministros. Así es, yo tengo más confianza también en el presidente que en la mayoría de esos ministros. El presidente está en eso. Sí, él está fajado gastando dinero, eso no hay duda. Y pero además eso está bien que gaste para ver si esta economía despega. Está fajado visitando gente, o sea que... Pero el hecho es que al hombre no se le pega nada, ¿tú me entiendes? Él vendió en alguna medida que fue que él se ahorró un dinero cuando real y efectivamente la falta de eficiencia, de ejecución presupuestaria. En la ejecución presupuestaria fue lo que resultó en esos 2.200 y pico millones de pesos que al final el gobierno, el presidente de la República terminó reasignando a otras instituciones. Tú sabes, yo voy a sonar muy resentida en este momento, pero me la voy a jugar. Yo percibo al ministro de Turismo como sangre azul, como que está por encima del bien y del mal, no da entrevista, no habla con nadie, simplemente él está en lo suyo, en su oficina ya trancado, dando viajes para los huevayores. Pero ese señor tú no lo ves por ningún lado. Tú nada más ves nota de prensa, pero yo siento así como que él está por encima del bien y del mal. Tú percibes. Sí, yo percibo. Es la imagen que uno compra de él, porque la verdad es que es uno de los ministros más ausentes. Es una persona que no dice absolutamente nada, no habla con los medios de comunicación a menos que sea por notas de prensa o si hace un evento así, todo como Steve Jobs en un escenario hablando con el micrófono en la orejita, o sea, como bien sangre azul todo. Ni a Hipólito le coge el teléfono. Ay, que mucho decir. No, pero ese es el caso que yo tengo con ese ministro en particular. Me lo percibo de esa manera. Y creo efectivamente que ese aumento en los números del turismo, del cual particularmente me siento muy, muy contenta, es un mérito del Gabinete de Salud. Así es. Y de la necesidad que tiene el presidente de que las vacunas estén disponibles para que la gente pueda vacunarse y normalizar la situación, pero
Creo que eso tiene mucho que Mira, ver. finalmente por mi parte, porque no nos queda ya más tiempo. Por mi parte no, por la parte de todo, porque Bueno, ya al presidente que revise lo que está pasando en Promipyme, que esos 29.000 millones de pesos que van a ser capitalizados, que son utilidades no distribuidas que tiene el Banco de Reserva, mejor los utilice él en cumplir con algunas de las responsabilidades sociales que tiene con el pueblo dominicano, y que finalmente también esos 30 millones de dólares que van a ser invertidos en el BCIE, en el Banco Centroamericano de Inversión y Exportación, definitivamente sean redirigidos Que lo compre de a la telera. economía dominicana. Bueno, señores, hemos llegado ya al final por hoy. Mañana será otro día, a las 4 de la tarde, otra entrega de este programa. Mientras tanto, tengan un excelente resto del día y sigan con la programación de Rumba. Hasta